estamos de vuelta en este gobierno de la tarde por esta Z101 y tempranito, 4:07 de la tarde. Ya tenemos un invitado aquí en cabina y vamos a empezar a conversar con él. Un invitado de lujo, diría yo. Nos acompaña el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, pero también lo voy a mencionar el otro cargo porque no se va a escapar de que le hagamos preguntas sobre la política y sobre el PRM, presidente del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido a la Z101 y a este gobierno de la tarde. Muchísimas gracias por la invitación y por recibirme de la forma siempre cálida en el que la Z recibe a sus invitados. Pido disculpas por mi relativa impuntualidad, porque he llegado casi una hora antes de lo planteado, pero por un tema de traslado estaba cerca en una institución pública justo aquí la 27 de febrero, y bueno, era difícil entonces volver a la oficina, volver. Preferí venir a acompañarles temprano. Así que soy todo de ustedes y de los radio escucha que sé que hacen de la Z parte de su día a día, de su tradición. Bueno, le agradecemos, ministro, por acompañarnos esta tarde. Yo voy a empezar preguntándole, sabemos que este jueves el presidente Luis Abinader pues se dirigirá al país, un discurso de rendición de cuentas. Quisiéramos saber cuáles son las expectativas de este discurso, qué puede esperar el dominicano de esta rendición de cuentas y sus expectativas en particular sobre lo que dirá el presidente. ¿Habrá algún anuncio importante? Quizás nos pueda dar alguna orejita de lo que va a pasar el jueves. Mire, este año ha sido un año importante, con muchos elementos para compartir en el trayecto de todo un esfuerzo gubernamental que el presidente compartirá con el país, como es lógico y como es parte de su mandato constitucional. La pasada semana, en mi condición de secretario del Consejo de Ministros y de de ministro de la Presidencia, deposité ante el Congreso las memorias, una síntesis junto a al contentivo de todo el soporte que da fuerza a esa rendición de cuentas, o ese informe de rendición de cuentas que el presidente comentará en el próximo 27 de febrero en horas de la mañana. Temas que creo que son importantes a resaltar. Bueno, el buen desenvolvimiento de nuestra economía, la economía dominicana en comparación sobre todo o en contraste con los demás países de la región, se encuentra hoy bajo cimientos muy sólidos, el país que más crece en América Latina y que se proyecta que será el que más crece, que crecerá en este año 2025. Con el nivel de ocupación más alto y el nivel de informalidad en el punto más bajo de la historia de la República. Igual sucede con el tema de pobreza, de alimentación, de seguridad alimentaria de la gente, con la calificación riesgo país. La República Dominicana exhibe hoy muchas diferencias desde el punto de vista económico, que dan cuentas de una salud macroeconómica para resaltar. Esto sumado a los programas que el gobierno ha ido en crecimiento en materia de asistencia de la gente, tanto con subsidios directos como en atención de sus principales necesidades, las necesidades más perentorias de la gente, y los proyectos de infraestructura o de inversión que son comunes en el desarrollo de una agenda gubernamental. El presidente, estoy seguro que hará algunos anuncios importantes, como un llamado a atención hacia este nuevo periodo que se abre del año 2025, y sobre el cual habrá de medirse sus resultados en la próxima rendición de cuentas que habrá de darse el año que viene. Los 27 de febrero siempre son motivos de orgullo, porque celebramos además un momento patrio que nos une a todos, y por tanto en esa rendición de cuentas, llamado a la acción de los presidentes, en este caso el presidente Luis Abinader, sé que el ánimo será uno venturoso, será uno optimista y será uno que invite a la unidad de la familia dominicana en este nuevo año 2025. Héctor Rodríguez. Sí, gracias, ministro. El país va creciendo, sin lugar a dudas, y los organismos internacionales así lo acreditan. Sin embargo, hay una parte del gobierno que ha merecido quejas de algunos sectores, como es el caso por ejemplo, del aumento de los precios de la canasta básica.
sobre todo el arroz. El precio del arroz que parece que se ha ido un poco de la mano a las autoridades correspondientes. ¿Qué medida podría tomar el gobierno para mantener el precio estable del arroz o para bajarlo un poco? No hay motivo para que el arroz aumente de precio. Y si todo lo contrario, ha habido una producción histórica en materia de arroz en el trayecto de este año, y es una tendencia que se ha ido generando en la medida en la que tenemos un sector arrocero cada vez más calificado, cada vez más competitivo y con mejores variedades que hacen que su rentabilidad o su productividad sea mayor. No hay razones para un aumento en ese rubro, y para decir verdad, ahora que se comenta o se analiza los temas vinculados al aumento salarial, la inflación promedio acumulada de los últimos 2 años es apenas de 6.7%, lo que equivale a decir que la suerte de los precios en República Dominicana es mucho mejor que lo que la estima pública o lo que en algún momento puede alguien sentir. Ha habido una estabilidad en materia de la inflación que se ha mantenido por debajo de los rangos metas establecidos, y a diferencia de otros países del mundo, de otros países de la región, la República Dominicana, inclusive su canasta básica está en los rangos inferiores de la región, el costo de la canasta básica. Apenas hay que ver hoy la discusión en Estados Unidos sobre el huevo para uno encontrar digamos algo de tranquilidad con relación a la situación en la que se encuentra el campo, la producción en República Dominicana. Señores, esto es tanto así que en la semanal del pasado lunes el presidente daba cuentas de cómo la pobreza en República Dominicana se encuentra hoy en su rango inferior de la historia, así como también el hambre, que es otro parámetro que miden los organismos internacionales, en este caso la FAO, que nos invita a pensar que con miras al 2028, si se mantienen las tendencias, República Dominicana va hacia hambre cero, algo que fortalece el ánimo o la estima pública de todos los dominicanos, en el sentido de que los esfuerzos colectivos que estamos haciendo para que el dominicano pueda mejorar su calidad de vida van sobre pasos acertados. No es un esfuerzo exclusivo del gobierno dominicano, sino de todos los dominicanos y de todas las dominicanas, porque lo importante siempre de un gobierno es articular esfuerzos colectivos que nos permitan a todos ser más fuertes, no ser el gobierno el portador en sí de todas las soluciones y ser el salvador único de los esfuerzos nacionales y de las metas nacionales, sino que debe ser el estimulador de que juntos podamos construir los rieles que nos permitan a tener un mejor desenvolvimiento como sociedad. Emelín Valdera. A propósito de que el PRM ha sido el partido que ha enarbolado la bandera de la transparencia y sobre todo de atacar la corrupción, ¿qué espera en términos de ejecución de Jenny Berenice como procuradora y cómo evalúa el trabajo de Miriam Germán? Miren, el tránsito hacia una justicia independiente y sobre todo la persecución de la justicia, el tránsito hacia tener un país cada vez con mejores prácticas, con ejercicios más transparentes, es un proceso que obliga a una consolidación en el tiempo. Este primer ejercicio, el primer paso, estimulado por la designación del presidente Luis Abinader a la Procuradora General saliente Miriam Germán, fue uno acertado, que ayudó a consolidar mucho esa condición y sobre todo el nivel de respeto que se originó entre el Poder Ejecutivo y la dirección misma de la Procuraduría General de la República, en su distanciamiento, en sus objetivos, que tienen que ver mucho con generar esa dinámica de independencia que tanto el país ha reclamado y por el cual el país en diferentes momentos ha marchado. Esta es una segunda ola de reformas en el que el Consejo Nacional de la Magistratura, dado el nuevo mecanismo que se ha implementado para la designación de un ministerio público, ha colocado sobre la mano de una mujer joven que comenzó en el peldaño más primario de la carrera en el Ministerio Público y ha logrado a través del tiempo ir consolidándose a través de una trayectoria profesional responsable y que ha ganado el respeto de muchos, de la gran mayoría del pueblo dominicano, y que apostamos
a que pueda darse, ¿verdad?, una segunda ola de reformas y de esfuerzos internos en el Ministerio Público, que eso consolide aún mucho más este buen momento y de apoyo de la ciudadanía y del gobierno actual para estimular su independencia y para que puedan actuar ellos solo con su convicción, siendo el único compás o la única brújula que pueda guiar sus comportamientos. Estimamos oportuno la designación de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, reconocida en el hecho de que la votación haya sido unánime de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Joselito Félix. Ministro, buenas tardes. Varias preguntas. La primera es, en el país se están dando unas tandas de apagones insoportables. Ha sido prácticamente hasta reconocido por el propio gobierno, pero hay una pregunta: ¿por qué los apagones? ¿Son apagones financieros o las EDES realmente no están haciendo el trabajo de recuperar, ¿verdad?, el dinero, el costo? Y propiamente escuchamos a Marrancín en un momento decir de que el dominicano debe ser un brechador, vigilante para chivatear al que se roba la luz. Entonces, me gustaría saber si es... Hasta usted se ríe, ministro. No lo había oído. Sí, no lo había oído. Él lo dijo en un momento. Entonces, ¿es financiero? ¿Son financieros los apagones? Quiere decirle que aquel que se robe la luz, sí, no le está robando al gobierno, lo está robando a todos nosotros. Sí, claro. Pero dijo el ministro, que aquí no pague la luz no es un esfuerzo, no es tocada a las finanzas del gobierno, es a nuestra propia estabilidad y a nuestra propia forma de ser y a la necesidad que tenemos todos de ir a mejores niveles de vida. El que roba la luz me la está robando a mí, ministro, y creo que tenemos que generar también una conciencia colectiva de esa necesidad. Ya los tiempos cambiaron, los tiempos de no pagar luz son del pasado. Cada uno de nosotros tiene que ir cumpliendo con nuestras propias obligaciones y en la medida en la que usted pague, tiene más derecho a poder reclamar, para poder solicitar, a poder obligar a mejores servicios, pero hay que pagarla. Dijo el ministro Joel Santos, que estuvo aquí en el espacio, que, ojo, no son los pobres de los barrios que solamente se roban la luz. No. Son los empresarios, hay negocios importantes, okay, hay personas de toda naturaleza que tienen esa condición, hay políticos, claro, que también de alta relevancia, que no pagan luz. Claro. Esto es una obligación de todos y una obligación también del Estado, claro, de colocar los puntos sobre las IES. Hay políticos de alta relevancia. Pero hay que, usted lo sabe. Pero es bueno que se sepan los nombres. Y ha habido que hacer esfuerzos tendentes a generar esos cortes, a generar nuevas prácticas. Pero bueno, el sistema eléctrico energético es uno de las tareas pendientes que como gobierno tenemos que seguir impulsando. Hay resultados o hay elementos que nosotros podemos resaltar, sobre todo en el tema de la generación eléctrica, en cantidad y en calidad, en el aumento de las renovables a puntos, a niveles históricos, y muchas otras cosas que pudiéramos compartir. Sin embargo, en sentido propio, siempre se puede hacer más, y es un área o es un sector en la que yo solicito, estimo, trabajo y hago el esfuerzo a mi alcance para poder hacer más, mucho más, y tener una mejor nota que la que hemos podido obtener en los últimos años. Es un sector cuya tarea está hoy pendiente. La segunda pregunta. Si le pusiera la nota, a propósito de que mencionó el ministro, una nota, si le pusiera la nota, el número, la letra, a esa nota, con relación a ustedes, a este gobierno, ¿cuál sería? Es una buena pregunta la tuya, pero permíteme volver a la respuesta anterior. Creo que hay muchos elementos que puedo exhibir, sobre todo con lo concerniente a la producción de la matriz eléctrica, cómo ha ido creciendo y cómo se proyecta que seguirá creciendo para poder solventar la demanda, que también va en crecimiento. Todos los años la demanda en República Dominicana aumenta 100, 140 megas por año, lo que equivale a decir que si usted no inicia una planta eléctrica hoy,
en 5 años va a necesitar 600 megas más. Entiéndase que esto es un tema que hay que ir previendo hacia el futuro. Ese es un tema que el gobierno tiene una calificación importante. Pero en sentido propio, en sentido general, hay elementos que, como la reducción de pérdidas, los altos niveles de subsidio que el gobierno ha tenido que implementar y otros elementos más que yo entiendo en el que hay un espacio importante para seguir progresando. Hemos avanzado, pero hay mucho por avanzar o mucho por caminar. Ministro, eran 2 preguntas, ya me respondió una, pero me gustaría saber, ayer yo me referí en un comentario al tema de las fusiones de las instituciones públicas. Se anunció la fusión del MESI con Educación, el IAD pasaría a Agricultura, el administrativo de la presidencia pasaría a ser un secretariado y otras instituciones que se van a eliminar. El gobierno, cuando anunció eso, lo hizo pues a raíz de la reforma fiscal que se iba a someter, que ustedes realmente no sometieron. ¿Qué pasará? Porque dice Franklin García Fermín que no hay tiempo para hacer la fusión del MESI con Educación. Entonces, hay como una parálisis dentro de esa decisión y me gustaría saber... No lo hay. Lo que pasa es que quizás hay ya mucho esfuerzo, mucho trabajo que es de escritorio. No son necesariamente actividades físicas que usted pueda quizás colocar o aquilatar, poder palpar hasta que se produzcan. Le pongo un ejemplo. Estamos a día de presentar un proyecto de ley al Congreso Nacional que no solamente eliminaría el Ministerio de Economía, por cierto, el proyecto está listo, sino que dividiría sus funciones entre Hacienda y el Ministerio de la Presidencia. Por tanto, el Ministerio de la Presidencia también absorbe atribuciones nuevas. Y eso es una labor que también ha obligado a hacer revisiones de toda la planta laboral del Ministerio de Economía, ver los talentos que hay allí, reubicarlos entre instituciones, ver cómo podemos utilizar parte de sus aptitudes, recorrido y experiencias en otras áreas de interés para el gobierno dominicano. Hay todo un trabajo de reingeniería del Estado que es más que nada de planificación y de documentación, más que de la labor, vamos a decir, física que usted pueda palpar, operativa. Y en los próximos días muchas de esas iniciativas están encaminadas como culminadas. Estamos justo en el proceso de hacerlo. Te puedo hablar en primera persona como testigo de excepción porque lo estoy viviendo en el marco del Ministerio de la Presidencia. Y así también sé por mis roles dentro del gobierno que se está produciendo en otras instituciones gubernamentales, incluyendo el Ministerio de Educación Superior, que se está fusionando, absorbiendo en el Ministerio de Educación. Ok, gracias. Seguimos con Fausto Montes de Oca en las preguntas. Ministro, buenas tardes. Yo he sido de criterio de que el segundo mandato del presidente Abinader será el gobierno de él. En ese sentido, he visto que se han dado algunos nombramientos, como el ministro de Educación, en obra pública. ¿Entiende usted que este 27 de febrero va a haber un remenión de mata para Abinader entonces proyectar el verdadero gabinete que él quiere tener para dejar un legado positivo en la República Dominicana? No me consta, pero sí puedo expresarles que se han producido 2 importantes movimientos gubernamentales. Uno el 16 de agosto, hace apenas unos cuantos meses, entre los cuales, por ejemplo, resulté yo siendo ministro de la Presidencia, y otro hace unas cuantas semanas, 1 o 2 semanas, donde se produjo también una dinámica similar. Si usted analiza institución por institución, se puede dar cuenta que gran parte del aparato gubernamental en los últimos 5 o 6 meses ha habido movimientos importantes, ha habido un relanzamiento importante. Así que no descarto que pueda haber alguna designación adicional, es una prerrogativa del presidente, pero ya han habido una importante rotación en los últimos meses, producto de 2 tiempos muy particulares, donde la gran mayoría de los ministerios han sido renovados, de las principales direcciones. Ha habido un movimiento oportuno del gobierno, y yo soy de los que siempre me adhiero a la idea de que
cada cierto tiempo pueda revisarse el gobierno, pueda mejorarse, pueda eficientizarse, mover una ficha hacia una posición donde pueda ser más necesaria. A mí me animan siempre los cambios, pero ya se han hecho 2 importantes, así que hay que tener eso en cuenta. Continuamos con Valentín Pérez. Ministro José Ignacio Paliza, bienvenido a la Z101. Ministro, el 4 de diciembre del 2024, usted le hizo un llamado a los presidenciables del PRM a que se apeguen al calendario electoral. Eso fue una preocupación que usted externó. Pero el día de ayer, el 24 de febrero, usted volvió a recalcar lo mismo. Parecería como si no se respeta la palabra del presidente del partido, si ellos no quieren detener ese proselitismo interno. ¿Qué usted opina sobre ese particular que usted ha hecho 2 llamados como principal autoridad de ese partido y como que los candidatos no se acogen? Y voy a hacer un tercero porque usted me lo acaba de preguntar otra vez y eso sucede mucho. Hay una necesidad, hay un deseo, hay una curiosidad en el ambiente político nacional, sobre todo alrededor de muchos de ustedes que son estudiosos de los procesos que se dan en lo interno de las organizaciones, tendentes a visibilizar un tema que no tiene a lo interno del PRM tanta carne como algunos suponen. En el PRM hay hombres y mujeres que tienen aspiraciones hacia el futuro, que se conocen, y hay algunos que quizás aún no han planteado sus proyectos, pero podrían hacerlo en el futuro. Y eso tiene que ver con muchas causas. La principal de ellas es que el presidente Abinader ha generado una nueva dinámica en la política dominicana, en donde ha dado certidumbre a los procesos. Hasta a la llegada del presidente Abinader, cada vez que un presidente tenía bien gobernar, generaba la duda de si volvía o no volvía. Algunos dijeron 50 veces que no y al final se presentaron. Otros era lo que dijera Balaguer, entre ellos un amigo mío aquí. Lo que diga Balaguer. Lo que diga Balaguer. Y bueno, y entonces esa incertidumbre conocida detenía mucho los procesos políticos y no generaba un claro camino hacia el futuro o hacia el relevo. Luis Abinader cambia esa dinámica. Entonces eso genera a lo interno del partido y en la política en sentido general, siendo Luis Abinader la principal figura política del país porque ostenta la principal posición política y pública del país, un momento no conocido y puede adelantar procesos. ¿Qué hemos querido en el partido y por qué? Y mi rol como presidente del partido es llamar la atención para que esa dinámica o esos procesos no se aceleren. No es que hoy esté en un momento cuya acción esté generando efectos no deseados. No, pero no quiero que se produzcan efectos no deseados. Entiendo que hoy todo esfuerzo, toda tendencia, toda energía, todo el desvelo de la organización tiene que estar concentrado en lo que hoy es verdaderamente importante, que es gobernar y hacerlo bien y cumplir con las metas, los propósitos, los planes que nos propusimos y le dimos o entregamos al pueblo dominicano. Y entonces, con una buena labor, con resultados positivos, entonces tendremos mucha mayor facilidad de que cualquier candidato de los nuestros en el futuro tenga mejor suerte. Hoy tenemos que dedicarnos a lo que es verdaderamente importante. Por eso, mi llamado es un llamado a la reflexión. Un tercer llamado. Es un llamado, una invitación, y lo haré 20 veces. Lo que sea necesario para que los compañeros mantengan el nivel y el comportamiento y el cuidado que ha habido hasta ahora, para que eso no devenga en un proceso que no sea el mejor para la organización política. Pero no es que estoy preocupado por su accionar hoy, no, es que no quiero que cambie la forma en la que hoy se están o la forma en la que hoy comienzan a articular algún nivel de esfuerzo, porque siempre se dan, y es oportuno que los partidos se sueñen y que haya necesidad o deseo de presentar proyectos individuales y que se tengan ideas y se propongan sobre la mesa y se discuta sobre las diferentes propuestas. Eso es sano, pero a su justo momento. Bien. Bueno, Valentín me robó la pregunta que tenía para el presidente del PRM, pero en esa misma línea quería saber
porque usted en algún momento de estos llamados que ha hecho habló incluso... No me hablo de usted, que pero como muy viejo y eso. Bueno, es una muchachita. Muy usted no está bien. Una muchachita. Pero se me va a hacer no, ella es más joven que yo. Se me va a hacer difícil tratarlo de... El ministro es joven también. Sí, joven. Y además que ahorita dejó de ser ministro, ¿qué cosa? Entonces después, ¿qué tú vas a decir? Creo que fue el senador más joven, ¿no? Senador, diputado joven también. Sí. Bueno, en la línea de la pregunta de Valentín, en algún momento se dijo que se iba a buscar alguna resolución interna en el partido como para frenar la campaña a destiempo. Entre una cosa y otra, la Junta también se pronunció sobre eso hace poco. Es que hay partidos que ya han anunciado su deseo de escoger sus candidatos 3 años antes de las elecciones, como lo hicieron en el proceso pasado, violando olímpicamente toda ley, y creo que no es el ejercicio que la sociedad solicita. La sociedad necesita esos espacios para respirar, para desconectarse de los procesos políticos. Los partidos debemos entender que somos parte de la vida social y ciudadana, pero no somos el centro de la vida ciudadana. Somos parte de ella. No podemos querer hacer que el país entero gire alrededor de nuestros deseos y de nuestros desvelos. Tenemos que apoyar un nuevo sistema que como sociedad quisimos crear para regular esto y que todo tenga su tiempo. Si no hubiésemos dejado las elecciones cada 2 años, que a mí me parecían, por cierto, un mejor sistema que el de ahora, que están juntas. Me gustaban más las elecciones divididas. Mientras más posibilidad tengo yo de votar, más fuerza tengo y poder tengo como ciudadano para decidir. Pero bueno, la unificamos por eso. Entonces no adelantemos los procesos internos y obliguemos a la sociedad a solamente a vivir lo que los partidos quieran. Y ve el espíritu a lo interno del PRM de realmente respetar eso. Sí. De respetar la campaña de tiempo. En el PRM hay mucha conciencia colectiva. Okay. Además, la mayor parte de los actores que se presentan y que presentan algún nivel de liderazgo y dirección interesante son miembros de una nueva generación de políticos, en edad y en tiempos y en formas. Y es una narrativa diferente la del PRM hoy que la que quizás pudieron haber sido nuestros orígenes en otras organizaciones del pasado. Ministro, pero su llamado a esos amigos, dirigentes y compañeros de su partido es porque realmente hay una campaña de tiempo. No, porque no quiero que se produzca. No, pero es que hay un activismo y hay una serie de cosas que realmente han llamado la atención, y aquí han venido dirigentes de su partido a decir: nosotros queremos que esos compañeros se concentren a gobernar con el presidente. Aquí mismo lo han dicho y usted lo ha dicho públicamente. Pero lo diré muchas veces más, porque lo que quiero es generar una conciencia colectiva, una dinámica colectiva que de alguna forma u otra mantenga el nivel de las cosas como hoy están. Si un dirigente político mañana, José Ignacio Palicio cualquiera, va a Puerto Plata a visitar a otro dirigente político, a conversar, eso no hay elemento erróneo contrario a esas formas que son las de siempre. Ahora, lo que usted no ha visto hoy son reuniones políticas. Usted no ha visto un precandidato tomando una calle o haciendo una... No. Creo que los niveles hoy que pueden existir hoy son oportunos o son adecuados. Lo que llamo la atención es, y he intentado llamar la atención y lo seguiré haciendo, es para que se mantengan a los actuales estándares, en los actuales niveles de volumen, de sonido y de tono, y que luego dejemos para su momento, para el momento adecuado, la oportunidad de correr y de poder estructurar sueños individuales y proyectos individuales. ¿Va a aspirar Paliza? No, yo no tengo aspiraciones comidas al 2028, no tengo proyectos y mucho menos presidenciales. Me están ofertando la Junta de Vecinos de mi casa, el edificio ya lo estoy pensando. No, usted dijo que si salía, que van a salir otros más, y ustedes ha planteado salir de la presidencia para que el presidente se relaje. Yo siempre he sido muy coherente y respetuoso sobre este tema, y desde hace mucho tiempo expresé, agradezco si alguien pudo haber tenido la curiosidad de estimularme
pero no tengo proyectos políticos, sobre todo a la presidencia, para el 2028. Yo creo que estoy en un buen momento personal, estoy creciendo, estoy conociendo, estoy aprendiendo, soy joven, y he aprendido también que la razón de ser de un político no puede ser la aspirar o la alcanzar una posición única, porque entonces estás en la actividad equivocada. Paliza. Yo no tengo aspiraciones para el 2028. Además, soy presidente del PRM, y como presidente del PRM no debo, sino mi rol debe ser la de ser árbitro, claro, y la de ayudar o colaborar con mantener la buena armonía interna. Si mañana dejo de serlo, porque soy de los que he expresado públicamente que entiendo que la persona con más aptitudes o condiciones para dirigir el partido hacia el futuro es el presidente Abinader, también mi cercanía con el presidente Abinader no ayudaría hacia el 2028. Mi rol hoy no debe ser la de emprender candidaturas, ni tampoco la de apoyar o estimular una candidatura a lo interno del PRM, sino la de ser, junto a otros, de los que puedan ayudar a unir, a generar dinámicas y voluntades colectivas, y la de arbitrar el proceso del 2028. Bien, Paliza, el fantasma de la división y la confrontación siempre persiguió al viejo PRD. Sí. Y era una de las causas por las que no pudieron romper el maleficio de más de dos periodos consecutivos de gobierno. El desafío del PRM ahora es mantener esa unidad, sin lugar a dudas. Ahora, ¿cuál fue el antídoto de la confrontación y la división del nuevo PRM? Fueron los pactos políticos de los dos líderes principales del partido, Hipólito Mejía y Luis Abinader. Pactaron cuando formaron el partido. Luis Abinader puso el partido, la sigla del partido, de la Alianza Socialdemócrata, y Abinader y Hipólito, que había sido candidato en las elecciones anteriores, pues produjo una salida masiva del PRD hacia el PRM. Es un pacto. Otro pacto que hicieron los dos líderes principales fue cuando pusieron la directiva provisional, recuérdese de Chubaque y Andrés Bautista, y también la directiva definitiva, porque la presidencia suya y de Carolina como secretaria general fue fruto de un pacto de esos dos líderes. Sí, correcto. Hicieron una convención pactada y eso mantuvo la unidad del partido. Las dos convenciones que se han hecho, tanto la del 16 como la del 20, fueron convenciones democráticas internas, pero pactadas en cierto modo por los dos líderes. Yo pierdo, pero te apoyo. Tanto Luis como Abinader. Incluso en el 16, Carolina Mejía surgió de candidata vicepresidencial de Luis, precisamente por ese pacto que se hizo. Entonces, con mira a la próxima convención del PRM y ante el reto de mantenerse unido para quizás retener el poder por un periodo más, ¿visualiza usted que podrían producirse un pacto o una convención pactada, ¿verdad? Una convención democrática, pero en cierto modo pactada para evitar la división y la confrontación que pueda surgir? Mira, en el PRM no sucederán contradicciones ni grandes confrontaciones que puedan poner en riesgo la estabilidad del futuro del país. Quien esté apostando a que su suerte pueda ir en crecimiento como consecuencia de una situación interna del PRM está estructurando estrategias equivocadas, porque en el PRM no se producirán esos eventos. Las relaciones interpartidarias están en el mejor de los momentos. Las conversaciones entre los que tienen aspiraciones hacia el futuro son muy oportunas, muy buenas, son constantes, diarias, de verdadera cofradía, de verdadera complicidad y amistad, y no tengo yo preocupación alguna sobre el futuro del partido. Además, hoy gozamos, a diferencia de esos procesos que usted ha narrado, en el cual tiene usted mucha razón, que fue la combinación, el nivel de madurez, de respeto entre Hipólito Mejía y Luis Abinader, la que dieron mucho de esa estabilidad institucional original del Partido Revolucionario Moderno. Algo que tenemos hoy es un árbitro fuerte. Es un presidente joven, con mucha experiencia, que no tiene interés hacia el futuro, y que está dando los pasos para ir construyendo un legado y dejar a su organización tirándose hacia adelante con esa
bajo esas metas y esos objetivos iniciales que nos propusimos. Y Luis será un juez y será un excelente árbitro, mediador en esa consolidación. Por eso yo soy de los que he propuesto que él sea, o que él pueda ocupar en algún momento la presidencia del partido. No porque otros no tengamos, digamos, algo de aptitudes y que hemos demostrado nuestras, digamos, habilidades de unificar el partido, sino el reconocimiento de que él tiene más fuerzas, condiciones, respetabilidad y jerarquía, fuerza política que nosotros, que los demás, por sus condiciones. Y por eso le hemos propuesto a que dirija el PRM hacia el futuro. Claro, es una decisión que está también a destiempo, que él habrá de pensar, que llegará el momento para que él pueda generar una reflexión personal, pero en todo caso tenemos hoy un Luis que no estaba presente en el pasado, en el reciente pasado del partido, porque somos un partido de 10 años. Está la posibilidad de una convención pactada previamente, no existe. El que ganó, es democrática interna. Pero viene un proceso interno primero, el de renovar las autoridades partidarias. Eso va a ser en el 26. Sí, el 26. Nosotros vencemos a mediados del 2026 y bueno, hay que renovar el partido, hay que ir organizándose con miras a ese momento. Y luego vendrá un proceso en el 2027 que lo organizaría la Junta Central Electoral, siempre y cuando sean unas primarias, y creo que las primarias serán el método que se emplearía, porque el PRM en su ADN tiene mucho que ver con eso. Ahora, que haya algunos procesos de conversaciones previas, que pueda haber entendimiento entre las partes para poder coherenciar una autoridad partidaria sin dificultades. Sí, siempre es posible. Nosotros hemos desarrollado los procesos últimos del partido, tanto para renovar la dirección partidaria, porque recuerde que nosotros tenemos, este es el segundo periodo frente al partido, como la escogencia de los candidatos a diferentes niveles, hubo mucho de consenso. Y está también en el reciente vida partidaria ha habido mucho de consenso. Así que pudiera suceder. No creo que nadie le dispute a Luis Abinader si quiere ser presidente del partido o estima, o lo convencemos de que así sea. Nadie le va a disputar eso a él, ¿verdad? Pero usted ha dicho algo interesante. Tú has dicho algo interesante, me va a costar. Tú has dicho algo interesante con respecto al consenso, y a propósito de eso, recientemente trascendió unas declaraciones que dio Hipólito Mejía, que aseguraba que eso siempre ha sido así, que las cosas se deciden por consenso. Sin embargo, has dicho que en cuanto a la escogencia de los candidatos va a ser muy probablemente por primarias. Pero el presidente, el presidente Luis Abinader e Hipólito Mejía fueron a 2 primarias. Lo que quiero es rescatar eso. Lo que quiero es rescatar que el espíritu que hay entonces en el PRM es de escoger su candidato presidencial por primarias. No, siempre lo han cogido. Estamos a varios años de ese momento, pero nunca ha sido diferente. En el 2020, para el 2020 se escogió en un método de primarias. Y en el 16. Y también para el 2016. Inclusive en el 2016 la organizó el partido y en el 2020 la organizó la Junta Central Electoral. Si podíamos construir la dinámica de entendimiento para que se pacte una propuesta electoral, bueno, pues amén. Pero si no, lo más probable es que sea unas primarias. Será en el 2027. Sí, claro, en el 2027, ministro, cuando diga la ley. Como dice la ley. Ahí mismo, reiterando, entonces Paliza asegura que ninguno de los presidenciables que pudieran entonces optar por la candidatura que quede fuera de las primarias se iría del PRM. No, imposible. No tengo ningún temor con el proceso futuro del PRM en lo absoluto. Es que los hombres y mujeres que concursarían, los que se presentarían, los que han expresado de manera privada y algunos públicos su deseo de presentar una candidatura, son miembros de una nueva generación de políticos, que su vocación, su identificación va más allá de una candidatura individual. Hay mucha conciencia colectiva en el PRM y en esos nuevos actores con miras al futuro. No le tengo temor alguno
al proceso futuro. Y, claro, tenemos que organizarlo de la mejor manera y tenemos que ayudar, colaborar, pero preocupación no tengo ninguna. A propósito de la pregunta de mi compañero Fausto Montes de Oca ahorita sobre los cambios, y usted decía, no, pero han habido cambios importantes y sustanciosos. Hay otros que están preguntándose cuándo llegarán, que son los aliados. ¿Los aliados para cuándo? Han habido muchos aliados ya designados, hay algunos otros cuantos que aún no han ingresado al tren gubernamental, pero soy de los que entiendo que de acuerdo a sus aptitudes, el general Zorrilla espera, ministro. que entiendo que de acuerdo a sus aptitudes, a sus curiosidades y a las necesidades del gobierno, se irán abriendo espacios para que esos aliados o muchos de esos aliados puedan tener un espacio de participación. Lo ha ido sucediendo. El último que ingresó fue el compañero Elcido Díaz, presidente del MODA, que hoy está en INAVI, de hace apenas 2 semanas o algo así. Inaví. Fausto Montes. INAVI, perdón. Ah, y también Eduardo Estrella, un aliado. Paliza. Sí, pero ellos hacen referencia más a los aliados nuevos, no a los aliados que tienen, porque tanto Eduardo como Luis Miguel en principio son aliados. De derecho son aliados, de hecho son muy de nosotros, porque son gente con ya un vínculo muy primario. Paliza, usted ha dicho que el presidente Abinader jugará un rol de mediación en el proceso interno del PRM. Entonces me asalta la pregunta de ver los procesos que se dieron en Bolivia con Arce y Evo Morales, lo que pasó también en Ecuador con el presidente Correa, que creyó haber apoyado a un delfín y terminó saliendo de Ecuador por la persecución política. Uribe con Santos. Entonces, el presidente Abinader, tomando esos escenarios que se han dado en América Latina, se quedaría cruzado de brazos, no apoyaría a nadie, jugaría un proceso democrático y que salga el que la base tomen, y no tendría ningún tipo de temor que quien lo suceda en el PRM como candidato, y si posteriormente gana, se convierta, como en esos 3 casos que hemos dicho, una persona que, vamos a decir, lo persiga, una persona que desconozca su liderazgo, desconozca su legado, en fin. O sea, no tendría como esas inquietudes de saber quién lo podría... En primer lugar, en los procesos internos del partido, estoy convencido de que no apoyaría a nadie. Que su rol será el de mediar y el de concertar. Ahora, una vez escogido el candidato del partido, ese será el candidato del presidente Luis Abinader y lo apoyará con toda su fuerza, liderazgo y bueno, todo lo que él acostumbra a poner en procesos políticos para lograr el triunfo del Partido Revolucionario Moderno en el año 2028 con el candidato o candidata que terminemos escogiendo. Y esas historias que usted coloca sobre la mesa de ejemplos o experiencias de América Latina no se producirán en República Dominicana. Son culturas diferentes de hacer política y también son actores diferentes. Muchos de esos casos que usted ha señalado tiene que también ver o ha tenido que ver con el comportamiento de esos presidentes salientes, en su deseo inclusive de volver al poder, en su deseo de seguir guiando los destinos del país desde otras trincheras o de ciertas distancias que no han sido tan importantes. No ocurrirá lo mismo. Yo no tengo ningún temor hacia el futuro y sé que en el país no hay otra cosa que respetar y valorar el gesto del presidente Luis Abinader de apostar al fortalecimiento institucional, de apostar al relevo, de apostar a la construcción de una nueva clase de políticos y de hacer de la Constitución de la República un instrumento de todos y para todos. Y de desterrar de una vez y para siempre esa idea de que los políticos, sobre todo los presidentes, son indispensables y que no puede haber una clase de dominicanos o una generación de dominicanos con la capacidad de sustituirlo. Luis Abinader está dando demostraciones de demasiada fuerza, llena de demasiado contenido en la forma de hacer política en nuestro país, y ya tendremos espacios suficientes para como sociedad valorar su gesto y su accionar en esta etapa de la vida republicana.
Bueno, ministro, buenas tardes, qué bueno que esté con nosotros. Ministro, en las últimas horas he visto con algunos sectores hablando del tema de la unificación de las instituciones, donde el presidente anunció en Palacio el ahorro de los 25,000 millones de pesos en la función de instituciones. Las expectativas eran que ya para este 27 por lo menos iban a anunciar algunas. Recientemente vimos al ministro de la MESID, Franklin García Pirmin, diciendo le dieran un tiempo para el borrador original, hacer unos ajustes. ¿Qué ha pasado, ministro, el día de hoy? ¿El país podrá contar con esas unificaciones? Sí, anteriormente ¿cómo va a ser? Los compañeros me estuvieron preguntando al respecto, y eso es una dinámica que se está dando a lo interno del gobierno, y se van a producir tal cual fueron anunciadas y diseñadas al inicio de este periodo gubernamental. Ya inclusive el ministerio, como en la economía, que hoy no tiene ministro, porque está en ese tránsito. Así que no pueden descuidar de que los próximos días serán yendo presentando más que los cronogramas, las piezas, en algunos casos piezas legislativas y decretos que llaman o invitan a esas fusiones. Bueno, yo tengo otra pregunta y creo que Valentín tiene una pregunta también para cerrar con esta conversación que ha sido bastante amena y abarcadora. Hace poco el gobierno anunció las metas que va a priorizar y me parece que en ese momento se anunció como un mecanismo para monitorear estas metas, lo cual lo comenté aquí, me pareció muy interesante, pero quisiéramos saber cómo va ese proceso y si podremos saber algo más en el discurso del presidente, claro, con respecto a la proyección hacia esas metas. Te agradezco mucho tu pregunta, porque tiene que ver mucho con el Ministerio de la Presidencia y de lo que queremos hacer del Ministerio de la Presidencia. El Ministerio de la Presidencia surge en 1845, cuando se propone, a través de una ley, la existencia de un secretario personal del presidente, que también es el secretario del Consejo de Ministros. La más reciente actualización del Ministerio de la Presidencia como tal proviene del 1972, cuando en una ley de 3 o 4 párrafos se organiza el ministerio. El ministerio ha ido cambiando de acuerdo al presidente y en algunos casos, lamentablemente, de acuerdo a los ministros. No ha tenido una institución de la relevancia que tiene el Ministerio de la Presidencia, la estabilidad institucional, orgánica, que pueda dar, ¿verdad?, con las funciones originales y la razón de ser de la institución. Nosotros estamos cambiando esas tendencias, y en el marco de estas reunificaciones de instituciones que hemos conversado, pues se le va a dar vida institucional estable al Ministerio de la Presidencia, generando nuevas funciones que provienen del Ministerio de Economía, y algunas de las cuales son las de siempre del Ministerio de la Presidencia. La función principal del Ministerio de la Presidencia es evaluar, dar seguimiento, monitorear la gestión gubernamental, las metas presidenciales, y ser un articulador entre diferentes instituciones para generar, en algunos casos, la transversalidad que permita el mejor desenvolvimiento del gobierno. El gobierno es una orquesta que cada instrumento debe tocar de una manera armoniosa y que no haya tonos o decibeles que puedan dañar una sola partitura. Debe ser una sola partitura. Sí. Y el Ministerio de la Presidencia debe ayudar en ese proceso. De las cosas que estamos haciendo es que en el marco del Consejo de Ministros de noviembre pasado establecimos o identificamos 10 prioridades principales de las cientos de prioridades y vectores que en el plan de gobierno le presentamos al país, que deben de ser los principales hitos a trabajar y exhibir en estos próximos 3 años, que van desde aumentar la expectativa de vida del dominicano, a ir generando niveles de bienestar en la gente en diferentes áreas, que van desde la seguridad ciudadana, a temas de salud, a la vivienda, a un sinnúmero de aspectos. 10 metas de manera muy particular. Para hacerlas posible, estamos fortaleciendo el viceministerio de monitoreo y seguimiento a la gestión gubernamental que dirige el licenciado Luis Madera, al tiempo en el que le estamos proveyendo herramientas tecnológicas al viceministerio para poder tener un seguimiento más acorde y actual de los procesos. Ahí entran las delivery units. Y hemos recibido el soporte del Tony Blair Institute
para establecer lo que son delivery units o unidades de cumplimiento, en un modelo que el ex primer ministro inglés puso en práctica en su gestión gubernamental con altos niveles de resultados, que nosotros, bajo su asesoría y un equipo que está debidamente instalado en Palacio, nos está ayudando a establecerlas para poder dar también mejor seguimiento y hacer cumplir esas metas alrededor de diferentes parámetros en inversión, en tiempos, en todas las dinámicas y la metodología que usualmente se utiliza para poder hacer posibles las metas y ir también cubriendo cada etapa del proceso para lograrla. Y por último, estamos en cualquier momento también bajo la asesoría de Bloomberg Philanthropies, que es la fundación de Michael Bloomberg, que nos está ayudando a generar también el método que vamos a utilizar para la implementación de las metas RD 2036, que de alguna forma u otra convive con las 10 metas presidenciales, porque aun cuando son metas a más largo plazo, las de 2036, porque nos invita a que se duplique el PIB para el año 2036, se van a unificar a toda esa planificación en mesas sectoriales con miembros del sector privado, haciendo especies de gabinete que también van a lograr compactar y a visibilizar y dar permanencia en el tiempo de esas necesidades para poder lograr los objetivos que nos hemos planteado. Estamos haciendo mucho. Excelente. En un proceso interesante a lo interno del Ministerio de la Presidencia, pero que nos está dando digamos que resultados y la confiabilidad de que los pasos que estamos dando, pues tenemos cómo medirlos. Excelente. Ministro, el bono navideño le generó cierto ruido al gobierno. Quedaron aproximadamente unas 400,000 tarjetas por entregarse. Eso equivale a unos 600 millones de pesos. Y a final de enero, ustedes anunciaron que esa entrega se iba a hacer. ¿Qué ha pasado con eso? Es una pregunta para el gabinete social, pero en diferentes etapas y procesos últimos se han ido distribuyendo. ¿Cómo? Utilizando las bases del Sistema Único de Beneficiarios, el SIUBEN, y básicamente tocando a los dominicanos que aún no habían recibido un bono, cosa que es fácil de hacer porque hay trazabilidad. El sistema de los bonos navideños o los bonos en sí te da la posibilidad de trazar su uso. Diferente esto a los métodos antiguos como el de la funda o de las cajas, que al fin y al cabo no sabemos a quién se la había entregado. Y el SIUBEN, a través del SIUBEN, Supérate había identificado a esos ciudadanos y estaba en el proceso de distribuirlos. No sé al día de hoy a qué nivel está, pero entiendo que debe estar muy avanzado. Bien. Bueno, tiene otra pregunta, sí, compañero. ministro. La gente con eso del bono navideño, sobre todo la oposición. ¿Usted sabe quién informó a la oposición que habían una cantidad de bonos que no se habían utilizado? ¿Quién? El gabinete social. Ellos no lo descubrieron, fue el gabinete social que se lo produjo en una carta que le envió. Entonces, ¿cómo así, ministro? Explíquenos. Sí. Explique esa parte. Explique esa solicitud de la oposición. Explíquenos El esa parte. gobierno le respondió diciendo que tenía que ir su bóveda, algunos bonos no se habían repartido. Pero una solicitud, ellos hicieron un gran hallazgo. Ellos hicieron un gran hallazgo. Fue toda una auditoría forense y una gran dinámica de que Sherlock Holmes le quedó pequeño. Un tema, la verdad. Tiene su toquecito. Vamos. Creo que sí, Ministro, mire, usted está en un ministerio que en los últimos años, a raíz de ese cambio que ha tenido el Estado de hoy, no el Estado de ayer, siempre decimos, y más con las adecuaciones que ha tenido, muy técnico. El ministro de la Presidencia, un cargo más que el primer ministro, la parte política, tiene una parte técnica muy amplia. Ministro, el tema del tránsito. Estoy aprendiendo de eso. Sí, porque es muy técnico, ¿verdad? Hay muchas cosas técnicas ahí dentro. El tema del tránsito, ministro, la gente percibe, y más en el día de hoy, que bueno, que el gobierno no se está haciendo nada, que dice la oposición que eso es anuncio. Cuando hay tapón, el gobierno sale y anuncia algo, y vuelve y anuncian, y hacen otro anuncio para otro anuncio. Entonces la oposición se agarra siempre de eso y siempre llama en los comentarios que el emisor y demás. ¿Hay planes concretos a corto, a mediano y largo plazo para tener una solución del tránsito? Yo, por cierto, antes de venir aquí, había comentado que estaba en una institución pública, estaba en la OMSA, por cierto, que es una oficina, una empresa ahora, que está adscrita al Ministerio de la Presidencia. Y en parte conversando al respecto, viendo el estatus actual de la entidad y ver cómo podemos ayudarla
a poder seguir supliendo una labor a la altura de las necesidades de la gente, que va en crecimiento. El tránsito tiene que ver con el propio crecimiento de la economía y de la propia sociedad. Y la velocidad en la que ha ido creciendo no ha ido a la par con los sistemas que el Estado debió haber provisto en las gestiones anteriores y en las actuales, para que vayan fluyendo a la misma altura, a la misma velocidad. Se está haciendo un sinnúmero de esfuerzos actuales importantísimos para fortalecer el sistema integrado de transporte, desde la extensión del metro, el crecimiento de las terminales de metro y de la cantidad de vagones que va a poder trasladar el metro a la vez. Se está construyendo un nuevo sistema de teleférico en Santo Domingo. Se están haciendo pasos a desnivel en áreas que son críticas, como en Pintura o en La Bandera o en la Avenida Colombia. Se está extendiendo vías de importancia en Santo Domingo Este. Se está haciendo esfuerzos importantes a diferentes niveles, con alto nivel de inversión, para poder nosotros atacar el tema del tránsito y mejorar la experiencia de desplazamiento de todos nosotros, fundamentalmente en el Gran Santo Domingo, sabiendo que Santiago va caminando inversiones similares en una urbe que va creciendo de manera también importante. En nuestro país se están gestando 3 grandes urbes y debe de prestársele la atención debida a temas de transporte, pero sobre todo al tema del ordenamiento. Me refiero a Santiago, el Gran Santo Domingo y la Altagracia, con el gran emprendimiento del sector turístico hotelero, que ha obligado o ha llevado a que sus respectivos municipios y distritos hayan crecido de forma desproporcionada. Pero se están haciendo esfuerzos. Esas son en los próximos días el Intran estará anunciando más de 100 medidas que implementará aquí en el Gran Santo Domingo. Algunas de ellas son disruptivas porque cambian padrones de conducta del ciudadano. Usualmente nosotros nos transportamos de forma siempre igual, en la forma más o de más placer o de menos tiempo en el traslado hacia nuestros lugares de trabajo. Y cuando usted le cambian patrones, usualmente son inicialmente incómodos, hasta que usted puede entender o visibilizar que va generando, que hay una razón de ser, una lógica detrás. Se ha modelado, se han contratado empresas extranjeras al respecto, gente con mucho nivel de profesionalidad y de experiencia, y se irán imponiendo en los próximos días para ayudar o complementar a todas esas obras de infraestructura que yo le he hecho referencia. Pero señores, el tema de tránsito tiene que ver básicamente con el nivel de crecimiento de la sociedad, el crecimiento del parque vehicular, o sea, me refiero al crecimiento económico, y que nosotros tenemos que proveer soluciones del transporte que vayan en crecimiento a la par con una sociedad que va en plena expansión como la nuestra. Pero el Intran, bueno, eso son cuanto a las obras del gobierno, importantes, la integración del tránsito, obras interesantes como el metro y los teleféricos, esas cosas. Ahora el Intran anunció, creo que en el día de hoy, que está haciendo una consulta para atrás esa consulta, entonces someter un plan de reordenamiento del tránsito. El plan está hecho. Y disminuir los accidentes. Bueno, son dos cosas distintas. Hay un tema que ha ido haciendo el Intran, el Ministerio del Interior y Policía y otras instituciones para disminuir la cantidad de accidentes en nuestras carreteras. Eso tiene que ver, eso es una dinámica, y la otra dinámica tiene que ver con la mejora del tránsito en las grandes ciudades, sobre todo en Santo Domingo. Pero ya le he dicho, esta última parte, como muchas de sus decisiones son disruptivas, muchas de ellas tienden a afectar la dinámica de cómo nos desplazamos. Hay usualmente en el inicio resistencias. Por eso siempre es importante socializarlas, claro, conversarlas, informarlas, porque generan, vuelvo a repetir, al inicio de cada una de esas medidas, dudas, generan comentarios, y generan personas que a veces creen que todo nos pasa a nosotros, que creemos que sabemos más que los que saben del tema o los que han hecho estudios o lo han hecho modelos y demás. Y por eso creo que entonces, el Intran está en esa dinámica. El plan existe. Sí, claro. El plan existe, lo que está ahora comunicándolo. Y socializando. Siempre puede haber elementos. Lo que sale que está haciendo una consulta. Llevarlo por etapas, por procesos, por momentos. Pero sí existe. Bueno, agradecer la visita
del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno. Creo que hemos agotado un poco de todos sus frentes de batalla. Gracias por acompañarnos y esperamos que se repita pronto la Muchísimas visita. gracias. Y estoy a las órdenes de ustedes, así como de la gente que a través de ustedes tienen que informarse. Cualquier idea, cualquier sugerencia, cualquier tema que entiendan ustedes que pueda ser de utilidad, por favor, tóquenos las puertas, me escriben. Para mí es importante, para nosotros es importante tener la colaboración de gente como ustedes, que siempre están muy al tanto, muy al día y muy en conversación con la gente, sus problemáticas y sus visiones para con los temas nacionales. Así que por favor, ayúdenos a ser mejores. Estamos siempre en la mejor disposición de servir. Muchas gracias. Gracias, ministro. Gracias a ustedes. Vámonos, Fariña.